primero les agradezco mucho a todos por haber venido. Igual que la última vez, espero que podamos disfrutar de todos estos conceptos que vamos a compartir y que nos haga bien a todos. En primer lugar, quería dar una pequeña explicación de por qué esta charla, por qué conversar de estos temas. Y tengo que decir que esto nació a causa de mi sensación de fracaso en el consultorio. En realidad, cuando estoy en el consultorio y entra un paciente y entra otro, y así como los veo entrar, los veo salir, probablemente con una receta más, con una orden de un estudio más, de los muchos que ya tienen, y la sensación que tengo es de que el paciente va a seguir y va a seguir. ¿Se curará algún día? La gran mayoría no. Seguirán viniendo todos los meses a buscar la receta. Y el planteo que siempre me hago es que no existe la salud perfecta. Y la respuesta que me atrevo a dar en contra de la opinión general, sí existe. Sí existe. Y debemos todos nosotros creer que la salud perfecta existe y que la podemos vivir. Pero no de esta manera. La salud perfecta es posible si vivimos de otro modo. Y la medicina puede proveer una salud perfecta si se enfoca de otra manera. Y esta es un poco la explicación de por qué charlar de estos temas. En primer lugar, un pequeño repasito de lo que charlamos la última vez, 2 meses atrás. Dijimos que el ser humano no era solamente un cuerpo, que éramos complejos, que tenemos varios niveles: materia y cuerpo, energía, psique, mente, conciencia, alma, ser. Es una de las formas en las cuales podemos dividir quizás o conceptualizar al ser humano. La medicina de los químicos y el nivel físico. La medicina alopática, la occidental, la moderna, la ortodoxa, la que practicamos nosotros, es una medicina que explotó, digamos así, en el siglo XIX. Desde el 1800 más o menos comenzaron las investigaciones. Venía ya desde el Renacimiento y la Iluminación esta idea de que tenía que haber una hipótesis, que tenía que haber un experimento, que tenían que ser demostradas las cosas. Y así nace nuestra medicina. Y nuestra medicina nace de la mano de los instrumentos que poseía. ¿Qué instrumentos poseían los biólogos, los médicos, los farmacólogos? Un microscopio, básicamente, un laboratorio. Y en un laboratorio, ¿qué se pueden hacer? Y análisis químicos. Y en un microscopio, ¿qué se puede ver? Y esa vida ahí, celular, esa parte microscópica. Y toda nuestra medicina se basa en eso que los médicos o científicos afines a la medicina podían ver. Lo cierto es que la realidad que nos rodea es muy variable según el instrumento que utilizo para medirlo. Yo, por ejemplo, si pongo un telescopio de luz, los comunes y corrientes, y miro hacia el espacio, voy a ver estrellas, galaxias, isoplanetas, y capaz que de aquí a la próxima galaxia veo un espacio vacío. Sin embargo, si en lugar de usar el telescopio de luz, uso un radiotelescopio, capaz que me encuentro que en el camino hay otra galaxia, hay un cuásar. Puede haber cientos de estrellas en el camino que no las percibo con el telescopio de luz. ¿Por qué? Porque yo solamente percibo en un espectro de la frecuencia radiomagnética o electromagnética que hay en el espacio. Esa realidad que yo percibo con el telescopio común no es la total realidad. Con otro telescopio percibo otra realidad. Y los médicos, con nuestros microscopios y nuestros laboratorios químicos, percibimos una parte de la realidad. Y así nuestra medicina es una medicina basada en la parte química. Por eso nosotros usamos medicamentos, es físico-química, y usamos procedimientos físicos como la cirugía, por ejemplo. Sin embargo, la realidad tiene un espectro mucho más amplio. Si creemos que la realidad solamente es el espectro entre 400 y 700 nanómetros que tiene la longitud de onda de la luz, estamos muy equivocados. Las ondas más largas dice que es tan larga como el universo entero. Bien, entonces la medicina que habitualmente practicamos, la ortodoxa, es la medicina a nivel químico y físico. Pero hay otros niveles, el nivel energético. En otra charla vamos a hablar del campo energético.
el nivel psicológico, el nivel mental, la conciencia, el alma y espíritu, ser. Hoy nos vamos a referir a 2 o 3 aspectos que tienen que ver con el nivel mental. En la diapositiva primera decíamos que los temas que íbamos a abordar eran la negatividad, la ansiedad y el miedo. Y los vamos a ver desde este ángulo, desde el ángulo de la mente. Sin duda algunos enfoques psicológicos vamos a utilizar. Dijimos también en la primera charla que conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud, salud es estar bien, es el completo estado de bienestar. Pero no se puede estar bien si se vive mal, lo charlamos la vez pasada. También hablamos que las verdaderas causas de la enfermedad y de la salud integral. Veíamos las causas de las enfermedades como que eran gérmenes o células malogradas. Y estuvimos analizando la importancia del terreno, de la inmunidad, de la resistencia. Y también hablamos de que el estrés fue la gran epidemia del siglo XX, la que trajo tanta mortalidad. Y hablamos también de los mecanismos inmunológicos y su relación con la enfermedad y la parte emocional por el otro lado. Empezamos con negatividad y enfermedad. ¿Qué es negatividad? Así, a grosso modo, en forma vaga, vamos a decir que es ver todo negro, esperar lo peor. Es la actitud pesimista, ser escépticos o cínicos, quejarse continuamente. Esa espiral de negatividad que ahí menciono, no nos damos cuenta. A veces entramos como en remolinos. ¿Vieron ustedes en un río que a veces forma un remolino, que si una persona cae en ese remolino, lo chupa y por más buen nadador que sea, la persona se ahoga por la fuerza que tiene el remolino y no puede salir? Así nosotros. Empezamos quejándonos del mal tiempo, de que si hay sol, de que si llueve o de si... en fin. Y nos quejamos de lo que ganamos y del trabajo que tenemos y no sé, de todo. Nos quejamos de todo. Y así empezamos, quejándonos. Y luego empezamos a criticar. Criticamos al de al lado, también la autocrítica, y vamos entrando en un remolino de negatividad. Y no nos damos cuenta. Cuando nos queremos acordar, estamos sumergidos y luego vamos a ver el daño que esto nos produce. Los psicólogos han descubierto esto. El 77% del tiempo la mente piensa o habla negativamente. Todos mantenemos un diálogo interior permanente, sin parar. La mente todo el tiempo habla adentro nuestro. Y el 77% del tiempo son con mensajes negativos. Las células de nuestro cuerpo son muy inocentes, son muy ingenuas. Esos mensajes los reciben y se los creen. Y ese mensaje las altera, el mensaje negativo que parte de nuestra mente. A veces tenemos esta actitud. Nos engañamos, no queremos ser crédulos o inocentes, nos parece más inteligente o realista. Estamos en esta postura de decir, a ver, reconozcamos la verdad. Estoy gorda y fea. Estoy viejo y pelado. No sirvo para nada. Cada vez rindo menos. Y en parte es cierto. Sin embargo, esto de repetirnoslo continuamente, el daño que nos hace, el bien que nos haría, imaginarnos la figura que queremos tener y con esa figura entusiasmarnos, visualizarla, dedicarle un tiempo cada día a esa imagen, ir apreciándola. Y a medida que nuestra mente se va adentrando en esa imagen comienza a hacerse realidad en nosotros. Y luego voy a explicar por qué. Entonces a veces decimos, no, yo soy realista, no me engaño a mí mismo. Sí que nos engañamos. Todo el tiempo nos autosugestionamos. Y no es verdad que no servimos para nada. Y no es verdad que no tengamos belleza. Todos los seres humanos tenemos una gran belleza. Tenemos que empezar a expresarla. Carl y Stephanie Simonton. Carl Simonton en la década del 70 se hizo famoso. Él es médico, vive actualmente. No, perdón, murió en el 2008. Médico, oncólogo, hacía radioterapia, creó el Centro de Consejo e Investigación del Cáncer en Texas, en Fort Worth. Es creador de la psico-oncología, una rama media nueva de la medicina. Él tiene esta frase que dice así, él estudió un poco el perfil también de los pacientes cancerosos y dice que el paciente de cáncer se caracteriza por guardar rencor, se niega a perdonar, se inclina a la autocompasión, es incapaz de cultivar relaciones importantes y duraderas. Todo ese perfil de negatividad caracteriza a la persona que luego probablemente desarrolla un cáncer.
Esto, por ejemplo, de guardar rencor, hace falta la sanación interior. Esto de negarse a perdonar, ¿hasta cuándo vamos a tener en la mira a esa persona que alguna vez nos hizo o creímos que nos hizo daño? Él vio en sus estudios, después vamos a hablar de algún estudio más, que las mujeres que esperaban lo peor sufrían los peores efectos secundarios. Él se refiere al efecto secundario de la quimioterapia y de la radioterapia. Cuando el paciente espera lo peor, vive lo peor. Los pacientes que van a la quimio o la radioterapia con una actitud positiva, probablemente ni un vómito, probablemente ni se le caiga el pelo. El doctor Ellerbrock, que analizó 57 casos de milagros documentados. Esos milagros documentados de curación del cáncer son esos casos que nosotros los médicos le llamamos remisión espontánea. De pronto un paciente que tiene cáncer, no entendemos por qué, pero tiene una remisión espontánea. El 2% de los pacientes que tienen cáncer viven una remisión espontánea. Son casos milagrosos. Y él observó que en cada caso la curación venía después de la decisión consciente del paciente de alejar de sí el enfado y la depresión. A partir de ese momento, los tumores empezaban a mermar. Esto de estar todo el tiempo enojado, de estar todo el tiempo peleando, peleamos contra todo. Se pelean los cónyuges entre sí, se pelean con los hijos, con los hermanos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Una actitud permanente de enfado, de enojo, de pelea. Enferma. Eso enferma. Louise Hay, que ya la mencionamos la vez pasada, tiene actualmente 88 años. Autora del libro Sánate a ti mismo. Tiene muchos libros. Ella habla de los sentimientos que son autodestructivos y dice que los más autodestructivos son los de culpa, los de crítica y los de resentimiento. Es verdad, es autodestructivo esa palabra, autodestructivo. Nos destruimos a nosotros mismos. Es así, nos destruimos a nosotros mismos con los pensamientos que tenemos, las palabras que decimos y las cosas que hacemos. Hay que tomar conciencia de qué pensamos, qué decimos y qué hacemos. Bernie Siegel, autor del libro Amor, Medicina Milagrosa. Bernie Siegel es un médico cirujano pediátrico. En el año 1978 él decide cambiar el estilo de la medicina que él practicaba. Y surgió a partir de una paciente que tenía cáncer de mama que estaba en su consultorio. Y la paciente le dice, ¿sabe usted lo que necesito saber, doctor? ¿Cómo vivir día a día entre una visita y otra a su consulta? Porque está bien, pasaba una hora con él o media hora con él, pero la vida continuaba. ¿Y qué hacía las otras 23 horas? ¿Cómo vivía las otras 23 horas? Y los otros 7 días de la semana, y los otros 30 días del mes. Entonces la pregunta de la paciente era, doctor, ¿pero cómo vivo cuando salgo de acá? Y él se dio cuenta que esto era lo que faltaba. Porque en el consultorio, dentro de todo está, más o menos está contenido. Pero cuando salís del consultorio, ¿qué pasa? Ese cómo vivo es la llave, es el punto, el quid de la cuestión, el cómo vivo cuando salgo del consultorio. Y él dice, la verdad sencilla es que generalmente una persona feliz no se pone enferma. La actitud que uno tiene hacia uno mismo es el único factor importante en la curación o en la conservación de la salud. Los que están en paz consigo mismos y con su entorno inmediato tienen muchísimas menos probabilidades de caer enfermos que los que no lo están. Esa actitud hacia uno mismo es estar en paz con uno mismo. Qué difícil es estar contento con uno mismo. Qué difícil. Hace falta un largo camino y un crecimiento espiritual largo, prolongado. Hay que dedicarle tiempo al interior de uno para poder estar en paz con uno. Y con el entorno, estar en paz, lo que hablábamos recién, de estar peleados con todos. Vamos a hablar luego de la influencia del entorno. Acá les presento a Bruce Lipton. Bruce Lipton es un biólogo celular que en la década del 60, trabajando con células madres, las stem cells, él le sucedió esto. Sacaba células madres y las ponía en un líquido. Las células se multiplicaban y daban células musculares. A la misma célula la ponía en otro líquido distinto y daba hueso. A la misma célula la ponía en otro líquido y daba piel. A la misma célula la ponía, según el entorno, la célula se transformaba en distintos tipos de tejidos. Al principio no tenía explicación.
Porque él decía, si está en los genes, si los genes determinan esa célula qué es lo que tiene que ser, ¿por qué cuando la cambiaba el líquido del entorno, la célula se desarrollaba de otra manera? ¿Está en los genes o está en el entorno? Nosotros decimos que la inteligencia celular está en el núcleo, donde están los genes, donde está la cromatina, en el nucleolo, donde está el ADN. Ese es el cerebro de la célula. Y él vio que no era así, que en realidad el cerebro llega a la conclusión está en la membrana, porque la membrana celular, según lo que percibía que había en el entorno, le ordenaba al gen qué proteína tenía que producir, qué elemento tenía que generar para transformarse en lo que la célula necesitaba hacer. Entonces él llega a la conclusión esa, que la inteligencia no estaba en el núcleo, que estaba en la membrana. Nace a partir de ahí una nueva ciencia, desde el 2006 en adelante, que es la epigenética. Nosotros, digo, los científicos y los seres humanos hasta el año 2000, creíamos que el día que se descubriera el genoma humano, íbamos a tener la solución del problema. Porque ahí, cuando supiéramos bien cada gen qué es lo que hace, íbamos a poder resolver las enfermedades y patologías que nos asolaban. La primera que llamó la atención fue que uno esperaba que en el genoma humano iba a haber algo así como 300.000 genes, teniendo en cuenta la cantidad de genes que tienen las plantas, por ejemplo, que teóricamente son organismos mucho más simples que nosotros. Después se vio que no, que eran como 100.000. Después dijeron no, son 50.000. Después 30.000. Después 25.000. Finalmente tenemos 21.000 genes. ¿Cómo puede ser que 21.000 genes puedan codificar tanta infinidad de características físicas y psicológicas que cada ser humano tiene? Resulta imposible de comprender que haya una combinación tan extraordinaria de genes. Lo que se ha visto es que los genes se modifican en base a proteínas y sustancias químicas que provienen de las membranas. Y las membranas dan la información según el entorno que perciben. Entonces lo que Bruce Lipton empieza a reconocer, cuando aparece una enfermedad, ¿el cambio lo que hay adentro de la célula, la composición química de la célula, o cambio el entorno? Porque la célula responde al entorno. Él dice, lo que hay que cambiar es el entorno, porque si cambio el entorno, entonces la célula solita se adapta. ¿Y cómo traspolamos esto a nosotros seres humanos? Nuestras células, las que están en nuestro cuerpo, ¿cuál es su entorno? Bien, nuestras células están en un océano, en un mar del espacio intercelular o espacio intersticial. Ese espacio es como un líquido, como un océano en el cual nuestras células de todo el cuerpo están sumergidas. A ese espacio llega básicamente nuestra sangre. Nuestra sangre va por las arterias más grandes, más pequeñas, por las arteriolas, metaarteriolas, llegan a los capilares. Los capilares forman un lecho capilar. En ese lecho se abren los capilares como miles, millones de ramitas finitísimas. Y ahí toda la sangre empieza a bañar el espacio intersticial. Y el espacio intersticial queda bañado por esa sangre. ¿Esa sangre qué lleva? Lleva glóbulos rojos, que llevan oxígeno, lleva glóbulos blancos, que son para la defensa y el sistema inmunitario, y lleva enorme cantidad de sustancias químicas. Proteínas, enzimas, hormonas, aminas liberadoras, en fin, cantidad de sustancias. Esas sustancias químicas son las que determinan la composición del espacio intersticial, a las cuales nuestras células responden y nuestro código genético reacciona. Ahora bien, ese espacio intersticial que nuestra sangre llega ahí a través del lecho capilar, ¿quién regula esa composición? Pues el sistema endocrino. El sistema endocrino son todas las glándulas endocrinas, que pueden ser las gónadas, o pueden ser las tiroides, o las suprarrenales, que están gobernadas por una glándula que es la hipófisis. Y la hipófisis está debajo del cerebro, ahí en la silla turca en el cráneo. Ahí está la hipófisis, y ella regula al resto del sistema endocrino. Y a la hipófisis, ¿quién la regula? El hipotálamo. El hipotálamo libera unas aminas, unas sustancias medias proteicas que van por unas vías tipo neuronales hacia la neurohipófisis y a la adenohipófisis y la van regulando. ¿Y quién regula al hipotálamo? Que es la parte central de nuestro cerebro, los hemisferios cerebrales. ¿Y los hemisferios cerebrales quién los regula? Pues nuestros órganos de los sentidos
son los que perciben radiaciones electromagnéticas que se transforman en un mensaje electroquímico dentro del cerebro. Nuestros órganos de los sentidos es la que le llevan el entorno al cerebro. Y el cerebro, por esa cascada que les he mencionado, llega hasta la célula. Ahora bien, ese entorno que nos rodea, que lo percibimos por los órganos de los sentidos, nuestros órganos de los sentidos son fidedignos, nos dicen la verdad, y ahora vamos a ver que no están así. Porque en definitiva la realidad es lo que percibimos de ella o es otra cosa. Porque yo lo que percibo del espacio depende del instrumento que utilice. Si utilizo un radiotelescopio, veo una galaxia que no la veo con el telescopio de luz. Yo acá en este entorno, con mis ojos estoy viendo los colores a ustedes que están presentes. Pero si en vez de ojos yo tuviera acá un transitor de un equipo de televisión, yo acá no vería personas, vería todos los canales de televisión que son las ondas que están acá. Y si en vez de oídos que capturan esa frecuencia de onda tuviera el de una radio, lo que yo percibiría serían todas las ondas de radio que están adentro de este salón. Tendría una percepción absolutamente diferente de la realidad. Medio que la realidad yo la estoy fabricando con mis sentidos. Mis ojos, mis oídos, mi olfato, mi tacto. Yo la estoy construyendo. En la década de 1940 nace el constructivismo como una corriente filosófica y habla de esto, de que el ser humano construye su realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad? Por ejemplo, esta imagen. Si uno la mira fijo, uno va a empezar a ver como que se mueve, como que es una flor que se está moviendo. Sin embargo, obviamente está fija. Esta cara, ¿me está mirando de frente ese hombre? Y hay un pedazo de cartulina que le tapa media cara, o está mirando para allá, para el lateral, para la puerta. Según como uno lo mire. ¿Esto qué es? ¿Una chica que está de espaldas? En ese caso esa es la oreja, esa es la nariz, el cuello. ¿O es una señora anciana? Mírenlo de vuelta. Este es el ojo, esta es la nariz, esta es la boca. Una anciana media bruja parece. Depende del estado de ánimo que uno esté. Si uno está negativo, ve la bruja. Si uno está contento, ve la chica. Y así es toda la realidad. Acá en esta imagen, este círculo y este círculo, ¿es más grande el de la izquierda que el de la derecha? Son iguales. Nos engaña por los círculos que tienen alrededor, pero en realidad son iguales. Estas flechas, el grupo de las tres flechas de arriba, la del medio es más larga que las otras dos, mírenlo acá abajo, son iguales. Nos engaña el ángulo que tienen los extremos. ¿Esto qué es? ¿Una hilera de carabelas, de barcos a vela? ¿O es un puente sobre el mar hacia el infinito? Depende de lo que queramos. Vemos lo que queremos ver. Estas dos líneas horizontales, ¿están cóncavas o son realmente rectas y paralelas? Son rectas y paralelas. Este círculo, ¿es un círculo delineado con un lápiz negro o con un lápiz blanco? Si lo miramos fijo, por ahí nos parece que es un círculo, el borde digo, negro, y por ahí si queremos lo vemos blanco. No es ni negro ni blanco, no tiene círculo. Estas almendras, que se mueven todo el tiempo, pongan la mirada fija en una sola y se quedan todas quietas. Estas imágenes son ruedas que giran una para cada lado, evidentemente están todas quietas. Entonces, ¿cuál es la realidad? Lo que perciben mis ojos, ¿puedo confiar en mis ojos? Mis ojos me engañan permanentemente. Mi estado emocional condiciona permanentemente lo que percibo de mi entorno. Ahora bien, mi cerebro, ¿reacciona realmente al entorno o reacciona a lo que yo percibo del entorno? A lo que yo percibo. No al entorno real, sino a lo que yo percibo. Cuando, no sé, si yo voy caminando por un camino y aparece una serpiente y me asusto con la serpiente, inmediatamente mi cerebro, mis glándulas endócrinas desencadenan una cascada y aparece la taquicardia, aparece la adrenalina, aparece la vasoconstricción, aparecen mil cosas en mi cuerpo por el miedo de la serpiente. Si yo voy caminando, no hay una serpiente,
pero probablemente me imagino que hay una serpiente. Hay una soga, pero yo pienso que es una serpiente. La realidad es que es una soga, pero yo me creí que era una serpiente. El cuerpo reacciona igual que si hubiera habido una serpiente. Es decir, que mi cuerpo, mi cerebro y mi cuerpo, reacciona a lo que pienso, a lo que percibo, no necesariamente a lo que es real. Esto es fundamental para cuando hablemos luego del miedo y cuando hablemos de la negatividad. Porque si pensamos en negativo, nuestro cuerpo todo el tiempo interpreta esa negatividad y reacciona en base a eso. Ahí puse las limitaciones en la percepción del entorno y su influencia en el comportamiento celular, lo que hablamos recién. Este es el eje que les hablaba hace un rato. Ahí tenemos el cerebro, el cerebro con el hipotálamo acá abajo, acá está el hipotálamo, acá está la glándula hipófisis y acá tenemos una de las glándulas endócrinas, en este caso las gónadas masculinas. Ha nacido una nueva ciencia, ¿qué es esto? La psiconeuroendocrinoinmunología. Psiconeuroendocrinoinmunología. ¿Por qué es así? Lo psicológico afecta a lo neurológico. Lo que yo interprete psicológicamente afecta a los neurotransmisores que mis neuronas van a producir. Y esas neuronas regulan el sistema endocrino. Y el endocrino regula a mi sistema inmune. Y mi sistema inmune es el que me defiende de la enfermedad o me enferma. Estamos llenos de enfermedades autoinmunitarias. Pero es por los mensajes permanentes que nuestra mente le está dando. Por eso puse ahí, la fuerza o debilidad de nuestro sistema inmune está afectada por lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que miramos. Si miramos una película de terror, nuestro cuerpo reacciona igual que si estuviera sufriendo esa situación. Bien, detrás de todo esto, de nuestra mente consciente, está el inconsciente o el subconsciente. Resulta que el 5% de la mente solamente es consciente. El 95% no. ¡Qué macana! Porque yo soy ese total. Pero el 95% de lo que yo soy no lo conozco. Y no lo puedo conocer. Y nunca lo voy a conocer. Es mi inconsciente. Por definición, nunca será consciente. Nunca lo voy a descubrir. Ese 95% que yo soy, ¿será un monstruo? ¿Será realmente... un pozo de suciedad, de amargura, de negatividad, de maldad? ¿O será algo radiante, lleno de perfección y belleza? No lo conozco, pero es el 95% de lo que yo soy. Ese subconsciente, ¿qué podríamos ver del subconsciente? Son las posturas que tenemos frente a las cosas que suceden, son las creencias que tenemos, las actitudes que adoptamos, es el nivel de los paradigmas. El paradigma como ese punto de partida, esa perspectiva que adoptamos para analizar los problemas o para ver la vida. La dificultad del subconsciente es que se constituyó en los primeros 6 años de vida. Cuando éramos chiquititos, que no teníamos nada en el consciente, éramos así como una esponja que absorbía todo. Y las cosas que nuestro entorno y nuestros padres y nuestra familia y nuestros maestros y no sé, y nuestro país se hablaba, se mostraba, se decía, nos enseñaban, nosotros lo absorbíamos todo. No había filtro, porque nuestro consciente recién empezábamos a ser conscientes. ¿Qué problema? Porque si ya se constituyó, ¿qué puedo hacer yo con él? Si ya lo tengo. Antes hablábamos un poco de los genes. Cuando en el siglo XX se hablaba de que se esperaba, empecé a decir esto y no lo terminé, de que el genoma iba a resolver el problema, existía esta teoría que era el determinismo genético. A ver, nacíamos con un grupo de genes y teníamos los genes que teníamos. Y después, si los genes eran malos, ¿cómo nos desembarazábamos de ellos? Era el determinismo genético. Ahora con la epigenética la cosa cambió. Porque ahora mi percepción del entorno y mis decisiones pueden alterar a los genes que yo tengo. Cambia radicalmente. Dejo de ser víctima de mis genes y comienzo a ser responsable de lo que yo vivo. Y con el subconsciente pasa lo mismo. Porque si el subconsciente se me formó cuando era chiquitito y ya lo tengo y me lo pusieron otros, ¿qué hago ahora? ¿Puedo hacer algo? ¿Cómo modificar el inconsciente o el subconsciente? Y acá voy a hablar un poquito de Emily Coué y de una diatriba que hubo
a fines del siglo XIX, 1880, 1890, principios del siglo XX, que fue quizá entre Freud y Coué. Coué y Freud ambos eran discípulos de Charcot, Jean-Martin Charcot. Charcot en la década de 1880 hasta 1890 era la eminencia en medicina en París. Él estaba en un hospital, creo que es la Postrerie o algo así se llama el hospital. Estaba Charcot. Charcot es un poco el descubridor del inconsciente. Se lo adjudicó a Freud, pero en realidad Freud aparentemente se lo había sacado a Charcot. Freud bebe estas enseñanzas en 1875-76, cuando estuvo con Charcot, que fue con una beca desde Viena a París, a Francia, no a París. Y ahí se encontró con Émile Coué. Ambos vivieron esta experiencia del descubrimiento del inconsciente, pero ambos tomaron posturas radicalmente opuestas. Freud vio en el inconsciente las pulsiones, esas cosas que vienen de adentro que son inmanejables, son pulsiones que nos arrasan, difíciles o imposibles de manejar. Los seres humanos y la ciencia compró el mensaje de Freud. Émile Coué creó una nueva corriente que era el positivismo, que ahora lo vamos a hablar. Las enseñanzas de Émile Coué parecían infantiles, parecían banales, parecían demasiado sencillas. Las enseñanzas de Freud apuntaban ahí, a esa cosa retorcida, a esa cosa oscura que tenemos muchas veces nosotros dentro de nuestra mente. Ustedes fíjense que los libros que leemos o que hay para leer y las películas que hay para ver, el 90% tratan o de asesinatos o de violaciones, o de las cosas más horrendas, o de torturas, o de las cosas que yo a veces cuando agarro un libro de eso digo, nunca se me hubiera ocurrido que alguien podría hacer semejante atrocidad. Bueno, el autor de ese libro se le ocurrió. Y esos son los libros que se leen, porque parece ser que a nosotros los seres humanos nos encanta esto de meternos en lo torcido. Pero lo torcido, lo retorcido, lo malo, será el 1% de la población. Será el 1% o el 0,1%. El 99% o más de la población son gente más o menos buena, son gente más o menos que quiere vivir bien. Pero ese 1% que son los delincuentes y todo lo demás, parece ser que son los protagonistas de todas las películas que vemos y de todos los libros que leemos y de nuestra realidad que metemos acá en la mente. Por eso es que Freud triunfó. Y por eso es que Émile Coué, después de su muerte, pasó casi desapercibido. Bueno, la New Age y después lo han recuperado un poco. ¿Quién era Émile Coué? Fue un psicólogo y farmacólogo francés. Introdujo un método conocido como la psicoterapia, que es una técnica de curación y automejoría que se basa en la autosugestión. Ahora hablamos, autosugestión. Se le conoce como el padre del condicionamiento aplicado. Bueno, gracias o culpa de Coué nacieron todos los mensajes subliminales y todo lo que es la publicidad que nos llenan la cabeza y que nos hacen comprar una bebida gaseosa u otra. Él fue el que nos enseñó. En 1876 se graduó en medicina. En 1913, junto a su esposa Lucie, fundan la Sociedad de Psicología Aplicada. Él fue médico en la Primera Guerra Mundial. Ahí tuvo un problema. No alcanzaban los medicamentos para los soldados, que había tantos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Como no tenía medicamentos, a los soldados les daba cualquier cosa para dejarlos contentos. ¿Y qué veía? Que se curaban con cualquier cosa. Le daba un calmante que no era calmante y le calmaba el dolor. Le daba un antibiótico que no era antibiótico y le curaba la infección. Entonces él ahí descubrió el efecto placebo. Este efecto placebo que se hace permanentemente en medicina. En medicina, para probar o comprobar que una droga es eficaz o no, por ejemplo si baja la presión o no, se agarran por ejemplo 100 pacientes hipertensos a los que se le da la droga propiamente dicha. Y 100 pacientes igualmente hipertensos con las mismas características de edad, de patologías asociadas, etc., más o menos grupos homologables, a los que se le da, por ejemplo, no sé, maicena. Las dos son pastillitas blancas. El médico que indica el tratamiento no sabe si está dando maicena o si está dando la droga que corresponde. Cuando se termina el periodo estipulado para el estudio, se analizan esos 200 pacientes. Y ahí cada frasquito tenía un número de código. Y en base a eso se sabe quién recibió la droga y quién recibió la maicena. Se observa que los que, por ejemplo, digamos que el medicamento es eficaz,
Los que tomaron verdaderamente el medicamento, el 89% le bajó la presión. Y de los que tomaron la maicena, digamos, el 63% le bajó la presión. Se hace un análisis estadístico y dicen que sí, que el 89% versus el 63% es una diferencia estadísticamente significativa, por lo tanto, la droga sirve. Ahora la pregunta que yo hago es otra. El 63% que tomó maicena, ¿por qué le bajó la presión? Porque creía que era el medicamento. Nada más, porque creía. Y ese es el efecto placebo. Y eso es lo que vio Coué. En base a eso, Coué luego genera toda su filosofía. Él crea este concepto de la autosugestión, introduciendo un nuevo método, la autosugestión consciente, del cual escribió un libro llamado Dominio de sí mismo, que se publicó en Inglaterra en 1920. Bien, ¿qué es lo que nos enseña Coué? Que no es que el paciente sea un tonto que se creyó lo del placebo. Se sugestionó porque el médico tenía, no sé, un guardapolvo blanco y el escritorio del consultorio y le dio el frasquito como correspondía. Ese paciente no es un tonto. Todos nos sugestionamos. Todos permanentemente vivimos sugestionados. ¿Y vivimos sugestionados por qué? Por nuestros sentidos, por la percepción que nuestros sentidos nos dan. Él, habiendo llegado a esa conclusión, dice, si todos vivimos algún tipo de sugestión, seamos un poco inteligentes. Analicemos qué sugestión tenemos, modifiquémosla, hagamos una autosugestión. Entonces él dice, y esta es la gran diferencia con Freud, él proponía que para que la autosugestión fluyera de la mente, uno tenía que alimentarla repitiendo palabras o imágenes. Así es como la autosugestión pasa a la mente subconsciente y mediante la cual uno puede condicionar su mente. Freud decía que las pulsiones eran inmanejables. Dice Coué, sí se puede, sí se puede, sí podemos. Y él enseña un método, que es el método de la autosugestión consciente, porque es darse cuenta que me estoy autosugestionando, pero yo decido qué imagen pongo en mi mente. Yo decido a qué pensamiento le presto atención. Los pensamientos circulan por nuestra mente todo el tiempo. No me acuerdo ahora, pero son, bueno, no voy a decir cuántos son por minuto. ¿Te has estudiado cuántos pensamientos pasan por minuto? Pero yo decido a cuál atiendo. Yo tengo en mí la capacidad de decir, atiendo este pensamiento o atiendo el otro. Me imagino esto o me imagino lo otro. Esa decisión la tengo yo. Y eso me da el poder en mis manos. Y esa decisión de a qué atiendo depende de mi intención. En definitiva, todo nace con la intención. Yo tengo la intención de atender a tal pensamiento, a tal palabra, a tal idea. Yo tengo la intención de decir tal cosa. Yo tengo la intención de hacer tal cosa. Es mi intención, que eso está en el poder de mi decisión, lo que yo atiendo. Y según lo que yo atiendo es lo que pienso, lo que imagino, y en base a eso es lo que mi cuerpo reacciona. Como decía, la autosugestión es un instrumento con el que nacemos y con el que podemos jugar a lo largo de nuestra vida, como un bebé que juega con su sonajero. Sin embargo, es un instrumento peligroso, puede herir o matar, si se maneja imprudente o inadecuadamente. Vimos recién que el efecto placebo nos hacía bien, porque un medicamento que no era medicamento nos curaba. Pero ojo, que también, del mismo modo que podemos sugestionarnos para bien, nos sugestionamos para mal. Y acá está el efecto nocebo. Como está el efecto placebo, el opuesto es el efecto nocebo. Por eso decía Coué que la autosugestión nos podía herir o nos podía matar. Sobre el efecto nocebo, que se dan en todas las culturas y en todas las poblaciones, los antropólogos le han llamado a una serie de enfermedades síndromes culturales. Ahí puse algunos ejemplos. Sudán, fenómeno Coro. La enfermedad de Coro es una enfermedad muy común en China y en el sudeste asiático. Es un síndrome que se llama síndrome del pene menguante. Síndrome del pene menguante. La persona cree que se le empiezan a achicar los órganos genitales, concretamente el pene. También se da entre las mujeres. Creen que los senos se les empiezan a achicar. Y aparentemente es así. El caso que puse ahí, fenómeno en Sudán, en 2003, el ministro de Salud tuvo que intervenir porque en Sudán hubo más de 1000 personas que tuvieron esta enfermedad, este problema, el fenómeno Coro. Creían que si le daban la mano y saludaban
a un blanco se les producía esto, el achicamiento de los genitales. En el año 1960, y aparentemente les pasaba, o algo les pasaba. En 1968 en Singapur hubo más de 10.000 casos de esta enfermedad. ¿Pero por qué pasaba esto? ¿Y por qué pasa en China y no pasa... Bueno, en Benito Juárez creo que... ¿Por qué pasa en China y no pasa en otros países? Porque se lo creen, porque existe en su cultura. La niebla cerebral es un concepto que tienen algunas tribus africanas, que cuando van a Europa o a Estados Unidos a estudiar, de pronto dicen, me agarró la niebla cultural, la niebla cerebral. Y se les confunde la mente, se les embarulla, y no pueden estudiar más. Tienen que abandonar la carrera. La enfermedad del espíritu es uno de los problemas que tienen las tribus americanas. El famoso mal de ojo del que hablaban nuestras abuelas acá en Argentina en otras épocas, mucha gente lo creía y mucha gente vivía situaciones que era el mal de ojo, que alguien le miraba mal el hijo y empezaba a tener enfermedades. Giuliana Mazzoni, de la Universidad de Hull en el Reino Unido, hizo un experimento con estudiantes. Les dio en un tubito de ensayo, así de tipo probeta, les dio tapado con un corchito, le dijo que ese era un aire, tenía un gas tóxico, y se lo daba a inhalar. No me acuerdo si eran 50 o 100 estudiantes de la universidad. Resulta que cuando lo inhalaban, a algunos les daba dolor de cabeza, cefalea, a otros se les bajaba la presión, a otros les aparecía un sarpullido en todo el cuerpo. Y resulta que el tubito lo único que tenía era aire. Pero ella les había dicho que era un gas tóxico. Ese paciente, Sam Schoeman, fue publicado en la década del 70, en 1970 en la revista New Scientist, y porque fue así, le detectaron un cáncer de hígado, un nódulo de hígado. Se lo dijeron al paciente, que tenía un cáncer de hígado. En 3 meses el paciente se murió. Le hacen la autopsia. Era un nódulo inocente. Pero el paciente se lo creyó. Ese otro paciente llamado Derek Adams, que fue publicado en la revista Nature, había tomado un montón de pastillas de antidepresivos. Concurre a la guardia y estaban muriéndose, no sabían qué hacer para resucitarlo. Ya le tenían que poner el respirador, estaba entrando en coma, terapia intensiva, y aparece una médica y le dice, señor, esa pastilla no tiene ningún efecto adverso. Y el hombre se lo creyó, y a los 15 minutos fue caminando, mientras estaba muriendo. El hechizo con hueso de canguro que puse ahí, es un relato que hace en una de las conferencias Chopra. Chopra, que bueno, es autor de más de 80 libros, creador de la medicina mente-cuerpo, en una de sus conferencias cuenta que en Australia había estado conversando con unos legisladores acerca de una nueva ley que iban a sacar. El asunto es así. Hay ciertos aborígenes en Australia que cuando se enojan con alguien, tienen un enemigo, van al hechicero, y el hechicero, con su capa, su cuero de leopardo arriba de la cabeza, con su collar de plumas en el cuello, empieza a bailar y a danzar en torno al fuego, repitiendo algunas palabras mágicas, y toma un hueso de canguro. Y ese hueso es como que le da poder. Luego de todo ese rito, le entrega el hueso a la persona que se lo pide. Y esta persona va a su enemigo, lo apunta. Si el enemigo ve que lo apunta, siente como un impacto. A los 3 días empieza a vomitar, a los 6 días se deshidrata y a los 10 días muere. Tan efectivo es el procedimiento que los legisladores querían hacer una ley para decir que ese procedimiento de apuntar con un hueso de canguro era un ataque con arma menor, porque realmente mataba a mucha gente. Acá no pasaría, porque tenemos otras creencias. Bien. Emile Coué habla de 3 leyes. Atención sostenida. Lo voy a pasar, discúlpenme, pero tengo muchas cosas para decir. Bueno, Emile Coué enseñó esta frase para la autosugestión consciente. Él dijo que había que repetir 20 veces en el día, 20 veces a la mañana y si era posible 20 veces a la noche. Esta frase, día tras día, en todos los aspectos, me va mejor, mejor y mejor. Día tras día, en todos los aspectos, me va mejor, mejor y mejor. Esto le enseñaba a sus pacientes. Y él relata en el libro El dominio de sí mismo cantidad de casos de curación, que ahora voy a leer uno, simplemente con esto, de empezar a repetir un mensaje positivo. Ojo, no hay que poner esfuerzo de voluntad.
No hay que decir me esfuerzo, me esfuerzo. No hay que creerlo tampoco. No. Esto se repite como una letanía, como una cosa que se repite, porque tiene que entrar en el inconsciente. No hace falta ni que yo me lo crea, ni que haga fuerza, ni que me esfuerce. No me tengo que concentrar. Lo tengo que repetir, como si fuera una letanía, así una cosa media aburrida. Se repite y nada más. Es mucho más efectivo cuando le asociamos a una imagen positiva. Y mucho más efectivo cuando previo a ello hay un estado de relajación. Acá les quería leer este caso. Hay cantidad, centenares de casos que él escribe. Son sus historias clínicas de Emily Cowell. Dice: el joven B, 13 años, entra al hospital en enero. Tiene una enfermedad del corazón muy grave, caracterizada por un soplo particular. Acuérdense que estamos hablando de 1920 más o menos. La respiración le falta y no puede caminar sino con pasos extremadamente cortos y lentos. El doctor que lo examina, uno de los mejores clínicos, pronostica un resultado rápido y fatal. El enfermo deja el hospital en febrero, no mejora. Un amigo de su familia lo lleva a mi casa y cuando veo su aspecto me hace pensar que está perdido. Le doy esperanzas, no obstante, y luego de hacerle la sugestión y de recomendarle la autosugestión, le digo que vuelva al otro día. Cuando lo vuelvo a ver, constato, para mi gran sorpresa, no era la fe de él tampoco creía, para mi gran sorpresa, que se ha mejorado sensiblemente, tanto su respiración como su forma de caminar. Nueva sugestión. 2 días después, cuando vuelve, la mejoría ha continuado, y así sucede en cada sesión. Los progresos son totalmente rápidos, tanto que 3 semanas después de la primera sesión, mi pequeño enfermo se va a caminar a pie con su mamá al plató de Villiers, 3 kilómetros. Respira libremente, casi normalmente. Camina sin jadear y puede subir las escaleras, cosa que le era imposible hasta entonces. La mejoría se continúa día a día. El joven B me pregunta hacia finales de mayo si él puede ir hasta la casa de su abuela, en Carignan. Como lo encuentro bien, le aconsejo hacerlo. Parte entonces y recibo de tiempo en tiempo noticias. Su salud es mejor y mejor cada vez más. Come con apetito, digiere bien, asimila los alimentos, incluso la opresión ha desaparecido por completo. No solo puede caminar como todo el mundo, sino incluso correr y librarse a la casa de mariposas. Vuelve en el mes de octubre, apenas puedo reconocerlo. El pequeño hombre, flaco y encorvado que me había dejado en mayo, era ahora un muchacho grande, derecho, con rostro rozagante de salud. Aumentó 12 centímetros de altura y 9 kilos de peso. Desde entonces ha vivido normalmente, sube, baja escaleras corriendo, hace bicicletas, juega al fútbol con sus camaradas. Este es uno de la cantidad de casos que él menciona. Para cualquier cardiólogo lee esta historia y puede darse cuenta inmediatamente que sí, que había una cardiopatía de base. Y que en esa época sin duda era mortal. Pasamos al segundo tema, la ansiedad. Bueno, de vuelta, vagamente, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es el estar ansioso, nervioso, inquieto? Es esa actividad constante, la necesidad de movimiento, de hacer algo con la mano, con los pies, hablar sin parar, comer todo el tiempo, masticar algo, ver la TV, hablar por teléfono, enviar un mensaje. Es eso, estar así, todo el tiempo así, hasta que la cabeza estalla. Eso es estar ansioso. En este mundo moderno que todo es tan acelerado y tan rápido, la mayoría padecemos de este problema. Vivimos acelerados, por lo tanto vivimos ahí en movimiento constante. No nos alcanza el tiempo para nada, porque tenemos tantas cosas que nos llaman la atención, estamos tan bombardeados por mensajes todo el tiempo, que nos pasa esto. ¿Cómo parar? ¿Cómo frenar la mente? Es la pregunta del millón. Bien, primer consejo, el silencio, cerrar la boca y callar. El pensamiento se desarrolla sobre el lenguaje. Lo imagino así, el lenguaje son las vías del tren y el pensamiento es el ferrocarril que va encima de la vía del tren. Si ustedes lo observan, piénsenlo después, cuando pensamos siempre pensamos con palabras y en palabras y por palabras. El ser humano, allá en la antigüedad, los primeros seres humanos, allá en el hombre de las cavernas, empezó a emitir algunos sonidos guturales que se fueron transformando en palabras y luego en frases y luego en diálogos. A medida que el lenguaje se iba enriqueciendo, la mente se iba desarrollando. Cuanto más rico el lenguaje, más desarrollado el pensamiento, la mente y la filosofía. Los pueblos que tienen lenguajes pobres tienen pobres filosofías.
Los pueblos que tienen lenguajes ricos desarrollan grandes filosofías. Porque la mente, como el tren, va circulando y caminando y viajando el pensamiento sobre el lenguaje. Por eso, cuando dejamos de hablar, solamente dejando de hablar, hablando menos, callando, guardando silencio, la mente comienza a serenarse. Yo me acuerdo cuando estaba en Perú, en el Cusco, ya en el año 94 y 95, yo estaba en una orden religiosa que se llamaba Lumen Day. Y en Lumen Day se practicaba el silencio mayor y el silencio menor. De modo que, por ejemplo, a las 6 de la tarde, que había la primera misa de la tarde, digamos, vespertina, empezaba el silencio mayor. Ya no se podía ni hablar, ni hacer ruido, el picaporte no se podía abrir con fuerza, no se podía arrastrar una silla, silencio mayor. Que duraba hasta las 8 de la mañana del día siguiente. A las 8 de la mañana del día siguiente, bueno, 7 y media, bueno, tenían los laudes, los maitines, toda la mañana, 5 y media, todos los rezos y demás, pero a las 7 y media empezaba el desayuno con lectura del canon de la iglesia, de la Biblia, etc. A las 8 terminaba el silencio mayor y comenzaba el silencio menor, es decir, se podía hablar. Pero hablar lo mínimo indispensable, y hablar en voz queda, y no hacer ruido. Nunca había no había televisor, no había radio, no había nada. Bien, más allá de todo los comentarios que podemos hacer al respecto, la paz que se tiene en el alma cuando uno vive con ese silencio es indescriptible. Es indescriptible. Los monjes y las órdenes monásticas nos han dejado un gran legado. Ellos que practicaban el silencio. ¿Por qué? Porque ellos encontraron la riqueza del silencio. ¿Cuál es la riqueza del silencio? Parar la mente. Cuando paramos la mente es cuando podemos empezar a hundirnos en la profundidad del ser y empezamos a descubrir esa riqueza interior y belleza que todos tenemos. Cerrar los ojos, el bombardeo exterior. Todo el tiempo, los ojos, parpadean todo el tiempo los ojos. Y los ojos no paran de moverse. Todo el tiempo van de foto, todas las imágenes que nos rodean. Aprender, que de luego vamos a hablar en las próximas charlas, ejercicios de visualización y de fijar una imagen. Y si es una imagen agradable y positiva, se usa mucho como técnica de meditación. Cerrar los oídos, las voces internas. A veces uno puede no escuchar el grito de afuera, pero de adentro, nuestra alma, nuestro interior, ¿cómo la callamos? Especialmente la culpa, que viene, grita, la culpa grita. Va a ser tema de la próxima charla, lo que es la culpa. Bien, esas voces internas, aprender a silenciarlas. Para esto, un segundo mecanismo, o práctica, o filosofía, instalarse en el presente. Porque la ansiedad es porque todo el tiempo nos estamos anticipando lo que estamos viviendo. Todo el tiempo estoy en el minuto que sigue, en el segundo que sigue, en la hora que sigue, en el día que sigue, en lo que voy a hacer dentro de un ratito o después. Cuando nos salimos de esa anticipación y nos instalamos en el presente, ahí empezamos a encontrar la serenidad. En el presente está la eternidad. En el presente está la plenitud. En el presente está la salud. En el presente está la felicidad. En el presente está Dios. En el presente estoy yo completamente. Cuando ando mal es porque me salí del presente. Bien, el tercer punto es la meditación. No voy a hablar de la meditación mucho o nada, porque en realidad quiero dedicar una charla entera un día acerca de la meditación, porque es la herramienta terapéutica más importante que los seres humanos disponemos, al alcance de todos y gratuita. Bien, ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando empieza a serenarse o cuando podemos meditar y eso? Se ha visto por los electroencefalogramas las ondas que el cerebro tiene. Las ondas beta tienen entre 14 y 26 ciclos por segundo. Es la que yo estoy usando en este momento y la que ustedes están usando en este momento. Estamos con ondas beta. Las ondas alfas es más lento, entre 7 y 13. Es un estado, el estado alfa, por muchos seguramente conocido o muy hablado. La persona queda desconectada del entorno, del mundo externo. Es lo que se consigue a través de la meditación. Las ondas tita, entre 5 y 7, es el estado de sueño. El sueño ahí cuando nos dormimos y tenemos sueños y demás. Y las ondas delta, menos de 4 ciclos por segundo, es el sueño profundo, que se llama sueño sin sueños. Hay otras ondas, por encima de 30, llegan a 100 y llegan a 200, son cosas muy especiales.
las ondas gamma, las hipergamma, las lambda, pero no son habituales, son para personas probablemente que tengan alguna habilidad psíquica. Bien, ¿cómo la meditación, la tranquilización, el relajarse afecta a nuestra salud? Acá tenemos ya en 1961, empezó a sus pacientes que él les hacía radioterapia, les empezó a enseñar ejercicios de visualización. Hubo un paciente que se hizo famoso porque se curó, que tenía cáncer de garganta, un cáncer avanzado. Él le empezó a hacer radioterapia. Aún hoy, muchos cánceres de garganta con radioterapia y lo demás, muchos se curan y muchos se mueren. Pero en aquella época que se curara era realmente, entre comillas, medio milagroso. ¿Qué le enseñó él a hacer como visualización mientras recibía los rayos? Él se imaginaba a este paciente que cuando los rayos le daban acá en el cuello, en la garganta, quemaban a las células cancerosas. Y él las imaginaba como las células se achicharraban, se quemaban y quedaban cenizas. Y luego imaginaba cómo venían los glóbulos blancos por un río, el torrente sanguíneo. Y venían ahí los glóbulos blancos con una carretilla. Y cargaban a las células cancerosas muertas. Las cargaban en la carretilla y iban y las tiraban en el riñón. Y el riñón se lo llevaba, como una cloaca, a las células cancerosas a un desecho. Es una cosa sencilla, algo así era la imaginación. 15 minutos a la mañana, 15 minutos a la tarde. Para sorpresa del paciente, para sorpresa del médico y de todo, se terminó curando, algo que no era esperable. El paciente se entusiasmó tanto que sufría de artritis, tenía como 50 y pico de años, que dijo voy a hacer lo mismo con la artritis, y se curó de la artritis. Para eso dijo, si esto es tan bueno, tenía problemas con su mujer, porque no podía tener relaciones sexuales, era impotente. Dijo, voy a probar. La mujer quedó contenta. Bien. Imágenes y visualización. Iguales resultados en el Centro de Ayuda contra el Cáncer de... ¿Se acuerdan que hablamos la otra vez de que hay un centro de cáncer en Bristol, en Gran Bretaña? Han obtenido los mismos resultados. El poder de las imágenes es similar al poder de las palabras. Bueno, temer la enfermedad es una manera de invitarla, porque la mente se nos llena de ese miedo, de ese temor, y la estamos invitando. Y esto fue lo que dijimos al principio. El cuerpo en su inocencia obedece cualquier mensaje que se le envíe sin identificar su naturaleza. Por eso, ojo con los mensajes que le mandamos. Deshacer los esquemas mentales es deshacer la enfermedad. Esa es una frase también de Louis Hay. Una investigación sobre 152 enfermos de cáncer estableció que la actitud positiva hacia el tratamiento era la mejor respuesta hacia el mismo. Bien, medio resumiendo, las herramientas terapéuticas para la ansiedad puede ser ejercicios respiratorios, la relajación, la quietud mental, la meditación, el silencio, los mantras. A veces nos cuesta mucho el silencio, guardar silencio. Por eso los mantras resultan muy útiles, porque la persona empieza a repetir una palabra o un conjunto de palabras. El mantra más conocido es el Om, de la India, pero no sé, por ejemplo la filocalia, que son los monjes de la estepa rusa, los monjes de la iglesia ortodoxa griega, ellos usaban la oración de Jesús, o la filocalia, que es Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Lo repetían hasta 13.000 veces por día. Después vieron, hasta que ellos decían, se les encendía el pecho con un calor. Cuando sentían el calor en el pecho, lo que sentían era una alegría indescriptible, y ahí ya estaban satisfechos. Después vieron que no hacía falta la oración tan larga, que repitiendo solamente Señor Jesús, Hijo de Dios, les alcanzaba. Después al final vieron que solamente diciendo Jesús, 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 les alcanzaba. No era que tenían que pensar en el significado de la frase, no hay que pensarlo. Simplemente esa letanía, ese repetir, nos permite escaparnos un poco de la vorágine de pensamientos y entrar a nuestro interior. Bien, las imágenes tranquilizantes, no lo hablé, pero la música de relajación, realmente hay mucha música alfa que se llama, bueno, la música clásica, algún tipo de ella, en fin. Bien, el miedo. Bueno, vamos a ir terminando. Walter Osterhuis, médico de la Universidad de Ámsterdam, investigó 500 pacientes que tenían dolor, pero no había causa física para ese dolor. Y vio que de los 331 que tenían sentimientos agresivos, 329 padecían dolores de cuello. De 10 que tenían miedo, 9 sufrían dolores abdominales. De 10 que estaban desesperados, 6 tenían lumbalgia. Bien, me quería detener en esto del miedo.
realmente el miedo puede producir cualquier cosa, hasta un dolor inexplicable. No sabes por qué le duele y el médico se vuelve loco tratando de tratar un dolor que no tiene causa física y probablemente esté aquí, a nivel mental. ¿Miedo a qué? Yo les digo, miedo a todo. ¿Quiénes tienen miedo? Todos tenemos miedo. Yo mismo muchas veces me descubro teniendo miedo y creo que deben ser muy pocas las personas que no tienen miedo. ¿Y miedo a qué? Empieza el miedo final, dicen que todos los miedos son uno solo, que es el miedo a la muerte. Y que luego el miedo a la muerte se disfraza de todas las demás máscaras que adoptan los miedos. Pero hay miedo a morirme yo, a que se me muera un ser querido, miedo a enfermarme, a sufrir o a que sufra un ser querido, miedo a la inseguridad porque las cosas que nos pasan y que nos rodean. Miedo a todo. En el fondo lo que está es la vulnerabilidad del ser humano. Somos vulnerables. Es decir, cualquier cosa nos puede pasar. Cualquier cosa nos puede pasar. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Para cómo el entorno nos puede parecer terriblemente amenazante. Porque realmente cuando uno se siente tan vulnerable que cualquier virus, una cosa chiquitísima, que requiere un microscopio electrónico para verla, esa tiene tanto poder que me mata, como un virus. Y las cosas más extraordinarias, una persona que va por la calle y aparece alguien que está corriendo una picada y lo mata. Cualquier cosa nos puede pasar. Realmente, el entorno, cuando uno tiene esta sensación, uno siente que, especialmente si uno ha sufrido una enfermedad, o un familiar tiene una enfermedad, o un accidente, o una agresión, uno siente como que el mal está a la vuelta de la esquina. Y que en cualquier momento aparece. Y en cualquier momento soy víctima. En cualquier momento quedo ahí preso de ese mal. ¿Cómo no tener miedo si somos vulnerables y si nuestro entorno realmente es amenazante? ¿Para cómo aparece esto? La distorsión de los sentidos. Cuando uno tiene miedo, uno ve la cosa más pequeña, la aumenta, la incrementa, la distorsiona. Una persona que está con miedo y está oscuro, cualquier ruido, es un ladrón en la ventana o es un fantasma no sé dónde, porque en realidad el miedo agiganta todo, distorsiona los sentidos. El miedo nos paraliza de tal manera que no nos deja ver, no nos deja vivir. El miedo es terrible, no nos permite vivir. Bernie Siegel, que era ese cirujano infantil que les conté, que bueno, al principio, tiene estas frases. Dice, la muerte no es un fracaso, el fracaso es no vivir. La muerte no es un fracaso, el fracaso es no vivir. Y la persona que tiene miedo no vive. No puede viajar, no puede subir un avión, no puede hacer esto, no puede hacer aquello, porque todo el tiempo le puede pasar algo. El miedo nos impide vivir. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo nos escondemos? ¿A dónde nos escondemos? Es imposible esconderse. ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Encerrar en la casa, en la pieza, en la cama? Va a venir el germen a la cama y nos va a matar igual. ¿En qué mood? ¿Cómo nos enfrascamos? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde huir? Les digo, a ningún lado. No se puede huir. No nos podemos esconder. Siempre seremos vulnerables. Y entonces, ¿cuál es la solución? El miedo esconde un gran engaño. El miedo es la gran mentira. Ahí tenemos dos imágenes. Una imagen toda negra y atrás una imagen de sol, una campiña soleada. El miedo nos hace ver todo negro y amenazante. No es verdad. No es verdad. Estamos engañados. La solución al miedo, el amor. Nosotros pensamos que lo opuesto al miedo es el valor, o el coraje, la valentía. Falso. Lo opuesto al miedo es el amor. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo que dije en la imagen anterior de que el miedo era un engaño? La realidad, bueno, uno empieza a sentir miedo cuando miedo a ese entorno amenazante que me puede lastimar, dañar, porque ese entorno es el otro, ese otro que yo no puedo manejar, ese otro que escapa de mí, y ese otro con el cual lamentablemente muchas veces vivimos en competencia y todo lo demás. La real realidad es que no estamos separados, que existe solamente el uno, que todos somos uno. En realidad todo este universo alguna vez fue probablemente el punto del Big Bang, que todo era uno. O todo nació de la divinidad, o de Dios, que era uno. De esta diversidad enorme que existe aparentemente para nuestros sentidos, en el trasfondo
somos uno y la realidad es una sola. En otra de las charlas que vamos a hablar de física cuántica, lo voy a explicar desde el punto de vista científico. Por ahora, quiero decir esto, que la ilusión de estar separado, si yo siento que el otro también soy yo, y que mi entorno también soy yo, ya dejo de sentir el miedo. Juliana de Norwich, una mística inglesa, año 1360 por ahí, dijo esta frase: todo irá bien, y de todas las maneras, todo irá bien. ¿Cómo podía decir Juliana de Norwich hablar con tanto optimismo cuando a nuestro alrededor vemos tantas cosas malas? Juliana de Norwich escribió las 16 revelaciones del amor divino. No era una monja, era una anacoreta. Vivía al lado de una iglesia, una parroquia que se llamaba San Julián, por eso se la llamó Juliana. Ni siquiera sabemos el nombre de ella. Vivió toda la vida ahí al lado de esa iglesia y ella lo que tuvo fueron revelaciones del amor divino. Vivió sumergida en el amor divino. Cuando se sumergió en el amor, ella vio esto, que todo estaba bien. No solamente ella, muchos místicos dicen que todo está bien. Para que lo entendamos, voy a poner el ejemplo de cuando una persona se enamora. Cuando una persona se enamora, entra en amor. Cuando se enamora, está tan contenta o contento, está tan feliz, que a todo lo ve color de rosa. Esa persona enamorada, todo le cae bien. Cuando sale el sol, qué lindo, qué calentito, qué hermoso día, qué brillante. Y cuando llueve, fíjate qué romántica las gotas de lluvia sobre el tejado. Y cuando se pone gris, me invita a la nostalgia. ¿Por qué? Porque está enamorado, todo le cae bien. Y no entiende que los otros se peleen. Porque está enamorado, lamentablemente dura poco. Pero bueno, el estar enamorado es entrar en ese estado de amor. Juliana de Norwich entró en el amor divino. Entró en el amor divino. A diferencia de este enamoramiento superficial y cortito que tenemos nosotros, ella conoció lo que es sumergirse en el amor. Cuando se sumergió en el amor, la realidad que vio fue que todo irá bien. En definitiva, para que nos podamos sentir bien, es una cuestión de conciencia, de estado de conciencia. Si yo entro en el estado de conciencia del amor, entro en un nivel, ando en un andarivel, en una pista, donde lo que percibo me parece todo amoroso, todo maravilloso, todo, soy uno con el todo, bueno, le llaman conciencia cósmica. El escape al miedo, ¿existe? Sí. No en la realidad así cotidiana, sino en esa interiorización, donde encuentro otro nivel de conciencia. En ese otro nivel de conciencia, que es el nivel de estar inmerso en el amor, pierdo el miedo. Y todo irá bien, y todo irá bien. Esto es un lindo mantra para repetirlo. Bien, para terminar. Salud, entonces, es igual a bienestar, según la Organización Mundial de la Salud. Bienestar es igual a sentirme bien. Cuando hablo de salud, hablo entonces de un sentir. Y sentir es igual a una emoción. Entonces estoy llegando a la conclusión de que acá mi estado emocional es el que estoy interpretándolo como sinónimo de salud. Si puedo explicar esto y si entendemos esto, valió la pena haber venido hoy acá. Lo voy a leer primero. El estado emocional es como el sensor, el indicador que refleja la sintonía con mi propio ser. Si los pensamientos, palabras, actos, actitudes vibran en la misma frecuencia que el verdadero yo tengo el bienestar. A ver, imagínense a un chico chiquito que ve en un aparato de música una lucecita roja y una lucecita verde. Esa lucecita roja marca cuando los sonidos son graves, se prende. Cuando los sonidos son agudos, se prende la luz verde. Resulta que a ese chiquito le gusta el color verde. Entonces va con su dedito y aprieta la lucecita del verde. La aprieta, la aprieta, la aprieta, la aprieta. Y no se pone verde cuando él quiere, cuando él la aprieta. En realidad la luz verde se pone verde cuando el sonido es agudo. Y cuando es grave se pone roja. Las emociones, bueno, ese es un señalador. Señala si el sonido es agudo o grave. Esos dos colores. Las emociones son simplemente un señalador, un indicador.
indican mi estado interior. Por lo tanto, si yo quiero modificar mi emoción y digo, no voy a tener miedo, no voy a estar ansioso, no voy a estar amargado, no puedo. No puedo. Es como tocar la lucecita verde. No puedo. No puedo modificar mi emoción a voluntad. No la puedo modificar. Pero ojo, esa emoción refleja otra cosa. ¿Qué refleja? Lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Porque según lo que pienso, lo que digo y lo que hago, es lo que siento. Por lo tanto, no puedo modificar lo que siento, pero sí puedo modificar lo que hago, y lo que digo y lo que pienso. Ahora bien, cuando lo que pienso, digo o hago está en sintonía con mi ser interior, está en sintonía con mi yo íntimo, con mi yo infinito, está en sintonía con la divinidad que hay adentro mío, cuando están en la misma frecuencia, cuando no está desfasado, cuando está alineado, cuando está en la misma orden, lo que hago, lo que siento, lo que hago, lo que digo y lo que pienso, en la misma orden con lo que soy, cuando vibro la misma frecuencia con lo que soy, se prende la luz verde. Me pongo contento, me siento bien, me siento pleno, me siento lleno, me siento en amor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Alinear lo que pienso, lo que digo y lo que hago con lo que soy. Cuando se alinean, tengo salud. Por eso salud es bienestar. Bueno. Dejo un pequeño espacio si quieren para un par de preguntas. Hay mucha gente parada que está cansada. Pero si alguno está desesperado por una pregunta, que la haga. Vamos a tener próxima charla. La próxima charla vamos a hablar de la culpa, vamos a hablar de las terapias energéticas, la imposición de manos y otra cosa parecida. La cuarta charla va a ser la principal de todas. Va a ser el viaje interior, el viaje hacia adentro, el viaje espiritual. Y probablemente haya quinta o sexta charla de otros temas según vayan a... Si hay interés. Bueno, un par de preguntas si alguien quiere. Si no, las vamos a ir respondiendo seguramente en la próxima. Bueno, mejor no, porque estamos cansados. Muchas gracias.